Me acuerdo de ese instante como si lo estuviera reviviendo ahora mismo, la sensación de que el aire se me escapaba, de que el mundo se volvía un silencio oscuro e insoportable. Nunca imaginé que la mano que me dio la vida se convertiría en la misma que intentara quitármela. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a seguir compartiendo historias como esta, que no deberían quedar en silencio. Yo, Ángela Mercedes Roldán, tengo hoy 79 años, pero lo que voy a contarte ocurrió cuando tenía 66. Fue la noche en que descubrí que mi único hijo, Tomás, deseaba mi muerte. Aún puedo oír el zumbido de la máquina de oxígeno, un sonido que se había vuelto parte de mi rutina, casi como una canción de cuna mecánica. Era ese aparato lo que me mantenía viva, lo que me daba la esperanza de ver un nuevo amanecer. Pero en aquella habitación del Hospital Central de Medellín, ese zumbido se detuvo de repente. Tomás estaba a mi lado, no con ternura ni preocupación, sino con una frialdad que heló mis venas. Me dijo en voz baja que ese sería mi último aliento, y en ese momento sentí que el mundo se quebraba bajo mis pies. No grité, no moví un músculo, mi instinto fue otro, fingirme muerta. Mi cuerpo, frágil por la enfermedad, se convirtió en mi aliado, porque la quietud parecía real, casi convincente. Escuché entonces lo que nunca hubiera querido oír, el plan detallado de mi propio hijo para quedarse con todo lo que yo había construido a lo largo de mi vida, la herencia, la casa donde había criado sus primeros pasos, los recuerdos de su padre. Todo se transformaba en mercancía para él. Cada palabra era como un puñal que se hundía en mi pecho. El dolor no fue solo físico, sino espiritual. Durante años había vivido con la certeza de que mi sacrificio y mi amor incondicional serían correspondidos en mis últimos días. Creía que Tomás estaría a mi lado, sosteniendo mi mano, agradecido por haberlo criado sola después de la muerte de su padre. Pero esa noche en el hospital me reveló una verdad atroz. A veces, la sangre no basta para garantizar la lealtad ni el amor. Y yo, atrapada entre la angustia y el miedo, tuve que decidir si callar o enfrentar la traición más cruel de mi vida. Mi vida antes de ese día parecía tranquila, casi predecible. Vivía en una casita sencilla en Medellín, rodeada por un pequeño jardín que yo misma cuidaba con paciencia y amor. Cada mañana, al abrir la ventana, el aroma de las flores de jazmín se mezclaba con el bullicio de los pájaros que llegaban en busca de migajas de pan. Era un rincón que me pertenecía, un espacio donde encontraba consuelo después de tantos años de soledad tras la muerte de mi esposo. Allí, entre la tierra húmeda y los colores vivos, mi corazón hallaba un refugio. El barrio donde vivía estaba lleno de sonidos familiares, los niños corriendo por las calles, los vendedores ambulantes ofreciendo arepas recién hechas, el repicar de las campanas de la iglesia anunciando la misa de la tarde. Era un ritmo que me sostenía, una rutina sencilla pero llena de significado. Yo caminaba despacio, con mi rosario en la mano, saludando a los vecinos que siempre me regalaban una sonrisa o un comentario amable sobre las plantas de mi jardín. Esa calidez me hacía sentir acompañada, aunque por dentro llevaba la carga del silencio y de la ausencia. Mi rutina comenzaba temprano. Me levantaba con el primer canto de los gallos y, después de una taza de café caliente, me dirigía a regar las flores. El olor de la tierra mojada me hacía recordar mi infancia en el campo, donde la naturaleza lo era todo. Luego preparaba un desayuno sencillo, casi siempre pan con mantequilla y un poco de fruta. No necesitaba más. El placer estaba en la quietud del momento, en mirar cómo la luz del sol iba entrando poco a poco por las cortinas, iluminando cada rincón de mi hogar. El jardín no era solo un pasatiempo, era mi manera de seguir dialogando con la vida. Cada planta representaba algo para mí. El rosal rojo me recordaba a mi esposo, que solía regalarme flores en mis cumpleaños. Las hortensias eran símbolo de mi madre, que siempre las cuidaba en el patio de su casa, y el jazmín,
el preferido de Tomás cuando era niño, me hacía pensar que aún había ternura en su corazón. Allí, entre esas memorias vivas, yo encontraba fuerza para seguir adelante, incluso en los días más grises. La misa de los domingos era mi otra rutina inquebrantable. Me vestía con mi mejor blusa, peinaba mi cabello con esmero y caminaba hasta la iglesia del barrio. El sonido del órgano y el murmullo de las oraciones me envolvían en una paz difícil de describir. Era como si, en ese lugar, mis heridas se cerraran un poco. Siempre me sentaba en el mismo banco, cerca de una ventana desde donde podía ver el cielo. Al final de la celebración, me quedaba un rato en silencio, agradeciendo por la vida de mi hijo y pidiendo a Dios que lo guiara siempre. Después de la misa, el plan era compartir con los vecinos en la plaza. Nos reuníamos a conversar sobre las novedades del barrio, a tomar un tinto caliente o a intercambiar recetas de cocina. Yo me sentía parte de algo más grande, de una comunidad que, aunque sencilla, estaba unida por la solidaridad. Era en esos encuentros donde más me reía, donde las historias se entrelazaban con carcajadas y recuerdos. Para mí, era un recordatorio de que la vida, incluso con sus pérdidas, podía ser amable. Mi hijo Tomás era el centro de mis pensamientos, incluso en su ausencia. Desde que se convirtió en adulto, pasaba menos tiempo en casa, ocupado con su trabajo y sus propios asuntos. Pero cada vez que lo veía cruzar la puerta, mi corazón se iluminaba. Preparaba sus comidas favoritas, le preguntaba por su día, y me deleitaba escuchando cada detalle. Aunque a veces me respondía con pocas palabras, yo llenaba los silencios con esperanza, pensando que, en el fondo, él valoraba mi compañía. Recuerdo que en las noches, antes de dormir, siempre encendía una vela frente a la imagen de la Virgen María y rezaba por él. Pedía que no le faltara salud, que tomara decisiones sabias y que la bondad habitara en su corazón. Mi mayor miedo era partir de este mundo sin saber si Tomás estaría bien, sin tener la certeza de que tendría a alguien que lo acompañara en los momentos difíciles. Esa oración nocturna era mi manera de entregarlo al cuidado divino, porque yo sola ya no podía protegerlo como cuando era niño. En mi casa, el silencio era constante, pero no me pesaba. Había aprendido a convivir con él, a escuchar los sonidos pequeños que llenaban mis días, el crujir de las maderas, el canto de los grillos en la noche, el tic-tac del reloj en la sala. Era un silencio que me recordaba mi fortaleza, porque en él también podía escucharme a mí misma. Y, aunque a veces sentía nostalgia, trataba de transformar esa soledad en gratitud por lo vivido. En la cocina, me gustaba preparar platos tradicionales, incluso si era solo para mí. El olor del arroz con coco o de las arepas recién hechas llenaba la casa y me hacía sentir que aún había calor de hogar. Cuando Tomás visitaba, trataba de sorprenderlo con su comida preferida, bandeja paisa. Para mí, cocinar era otra forma de decirle cuánto lo amaba, aunque él no siempre lo reconociera. A veces me daba la sensación de que mis esfuerzos pasaban desapercibidos, pero no me importaba. Lo hacía porque así sentía que seguía siendo madre. La enfermedad respiratoria apareció como un susurro en mi vida. Al principio era solo una tos leve, algo que parecía inofensivo, pero con el tiempo se volvió más persistente, más pesada. Los médicos hablaron de tratamientos, de cuidados estrictos, y poco a poco comprendí que mi vida no volvería a ser la misma. Aún así, intentaba mantener la calma, aferrándome a mis rutinas como si fueran anclas que me sostenían en medio de la tormenta. Mis visitas al hospital se volvieron frecuentes. Los pasillos blancos, impregnados de olor a desinfectante, me resultaban fríos y distantes. Los murmullos de los médicos, las miradas rápidas de las enfermeras, todo me hacía sentir como una extraña. Sin embargo, yo sonreía, agradecía, y me convencía a mí misma de que no debía ser una carga para nadie. Mi fe me decía que cada prueba tenía un propósito,
aunque a veces me costara entender cuál era. El Hospital Central de Medellín tenía un ambiente particular. Por un lado, era un lugar donde la vida se renovaba, donde los gritos de los recién nacidos recordaban que siempre había esperanza. Por otro, estaba cargado de llantos contenidos, de despedidas silenciosas. Yo caminaba por esos pasillos con pasos cortos y cansados, respirando el aire denso de medicamentos, tratando de no pensar demasiado en lo frágil que era mi existencia. Cada visita era un recordatorio de que el tiempo avanzaba sin detenerse. Aún en medio de la enfermedad, seguía aferrada a pequeños placeres. Cuando podía, pedía a las enfermeras que me dejaran abrir la ventana de mi habitación para sentir la brisa fresca de Medellín. Ese aire, mezclado con el olor de la lluvia sobre el asfalto, me devolvía una sensación de libertad. Mirar el cielo desde esa ventana era como tener un pedacito del mundo aún conmigo, una promesa de que todavía había cosas hermosas por las que valía la pena luchar. Tomás me visitaba de vez en cuando en el hospital. Yo lo miraba entrar con una mezcla de alivio y orgullo. Su presencia me daba fuerzas, aunque sus visitas fueran breves y sus palabras escasas. Yo le hablaba de mi fe, de cómo soñaba con volver al jardín, de cómo quería que él siguiera adelante con dignidad. A veces me respondía con un gesto impaciente, como si esas conversaciones le resultaran incómodas. Pero yo, en mi corazón, me repetía que algún día él entendería cuánto lo amaba. Había días en que el dolor físico me doblaba, pero lo disimulaba. No quería preocupar a nadie, mucho menos a Tomás. En cambio, sonreía, agradecía, y me refugiaba en mis rezos. La fe era mi escudo invisible, lo único que me permitía resistir. Yo creía firmemente que mientras mantuviera mi espíritu fuerte, el cuerpo tendría razones para seguir. Esa esperanza me sostenía, aun cuando las noches eran largas y los pensamientos sombríos me rondaban como sombras persistentes. A veces, las enfermeras me contaban historias de otros pacientes. Algunas eran de lucha, otras de resignación. Yo escuchaba con atención, sintiéndome parte de una gran familia de personas que compartían el mismo dolor. Esa humanidad compartida me daba fuerzas. Pensaba que, al final, todos éramos iguales, frágiles, vulnerables, buscando una razón para aferrarnos a la vida. Y en ese pensamiento, me sentía menos sola. El recuerdo de mi esposo seguía presente. En mi mesa de noche guardaba una fotografía de él, con su sonrisa serena y sus ojos llenos de ternura. Cada vez que la miraba, sentía que me acompañaba, que me susurraba al oído que no debía rendirme. Esa imagen era mi refugio secreto, mi manera de mantener viva la promesa de un amor que había trascendido la muerte. Me aferraba a esa memoria como quien se aferra a un salvavidas en medio del mar. Y así era mi vida antes de que todo se quebrara, una rutina sencilla, marcada por la fe, el amor a mi hijo, y los pequeños placeres cotidianos. Yo me creía segura, protegida por mis oraciones y por el lazo irrompible de la maternidad. No imaginaba, ni en mis peores pesadillas, que el peligro más grande estaba dentro de mi propia casa, en el corazón de la persona que más amaba en el mundo. Esa certeza, que aún no conocía, cambiaría todo mi destino. La noche que lo cambió todo comenzó como tantas otras. Yo estaba en mi habitación del hospital, recostada en la cama con la máquina de oxígeno susurrando a mi lado. Ese sonido era ya parte de mí, un ritmo constante que me mantenía aferrada a la vida. Afuera, el murmullo de los pasillos se mezclaba con el chirrido de los carritos de medicamentos. Cerré los ojos un momento, pensando en mi jardín, cuando escuché el crujir de la puerta. Era Tomás, entrando con pasos lentos, casi calculados. Su mirada me heló. No traía en ella la ternura que yo esperaba, sino algo oscuro, incomprensible. Me dijo apenas unas palabras, pero fueron suficientes para que mi cuerpo entero se tensara. «Mamá, este será tu último respiro», lo susurró con una calma aterradora,
mientras se acercaba al aparato de oxígeno. Yo pensé que era una broma de mal gusto, una frase salida de la desesperación, pero, cuando vi sus manos manipular las válvulas, el terror me atravesó. Era real, no había duda en sus gestos, ni en su voz. Mi hijo estaba decidiendo mi destino, y no era la vida. Sentí como el aire comenzaba a escasear, como mis pulmones luchaban por tomar algo que ya no estaba allí. El corazón me latía con violencia, y mi mente buscaba una salida imposible. Gritar habría sido inútil, apenas tenía fuerzas. Entonces, en un acto de pura desesperación, decidí fingirme muerta. Cerré los ojos, relajé mi cuerpo, y dejé que la quietud me envolviera. Fue un instante eterno, en el que cada segundo parecía pesar como plomo. La fragilidad de mi cuerpo jugó a mi favor. Él creyó que había logrado su cometido. El silencio me permitió escuchar lo que nunca habría imaginado. Tomás comenzó a hablar solo, convencido de que yo ya no podía oírlo. Hablaba de la casa, de venderla rápido, de cómo manipularía a los familiares para quedarse con todo el dinero. Incluso mencionó nombres de personas con las que ya había hecho acuerdos. Cada palabra era un golpe, un recordatorio de que el hijo al que había amado con toda mi alma ya no existía. En su lugar había un hombre ambicioso, dispuesto a borrar mi vida para llenar sus bolsillos. Yo quería llorar, quería abrir los ojos y gritarle que parara, que aún estaba viva, que yo lo perdonaba si recapacitaba, pero mi instinto me decía que cualquier movimiento sería mi final, así que me quedé inmóvil, tragando lágrimas invisibles, dejando que el aire apenas rozara mis labios resecos. Fue el momento más cruel de mi vida, sentirme muerta mientras aún estaba viva, escuchar la traición de mi hijo como si fueran sus últimas palabras dirigidas a mí. El contraste con mi vida anterior fue devastador. Apenas unas horas antes yo rezaba en silencio, agradeciendo por él, pidiendo que Dios lo protegiera, y ahora, ese mismo hijo estaba decidiendo desconectar no solo la máquina que me sostenía, sino todo el sentido de mi existencia. Era como si mi mundo entero hubiera sido una mentira, una ilusión frágil que se rompía con el simple giro de una válvula de oxígeno. El hospital, que siempre me había parecido opresivo pero esperanzador, se transformó en una prisión. Las paredes blancas ya no eran símbolo de sanación, sino testigos mudos de mi martirio. Sentía que nadie podía ayudarme, que las enfermeras y médicos, aunque estuvieran cerca, jamás imaginarían lo que estaba ocurriendo en esa habitación. La soledad nunca había pesado tanto como esa noche, y en ese instante, entre la asfixia y el miedo, nació dentro de mí algo inesperado, una chispa de coraje. Comprendí que si había sobrevivido a tantas pruebas en la vida, también podía sobrevivir a esa, que mi silencio y mi calma podían convertirse en armas, y que, aunque mi propio hijo hubiera decidido traicionarme, yo aún tenía una oportunidad de luchar por mi vida, de no dejar que su ambición apagara mi última llama. Cuando Tomás salió de la habitación convencido de que ya no respiraba, me quedé inmóvil, temblando por dentro. Sentía el peso del silencio como una losa sobre mi pecho. Mi mente giraba sin descanso. Debía decir la verdad de inmediato. Debía llamar a alguien, o seguir fingiendo para ganar tiempo. Lo único que sabía era que mi vida pendía de un hilo, y ese hilo estaba en mis propias manos. Al día siguiente, fingí debilidad extrema. Apenas abría los ojos, apenas movía los labios. Las enfermeras entraban y salían, ajenas al infierno que yo estaba viviendo. Ellas pensaban que mi cuerpo se consumía lentamente, pero la verdad era otra. Yo estaba luchando contra un enemigo invisible, contra el hijo al que había amado tanto y que ahora deseaba mi final. Tomás volvió. Su mirada era más fría que nunca. Se acercó a la cama, murmuró frases cortas y secas, como si yo ya no pudiera entender nada. Todo va saliendo bien, dijo, y esas palabras me perforaron. Su tono era de satisfacción,
de alguien que creía tenerlo todo bajo control. Yo lo miraba apenas de reojo, procurando que no sospechara que aún quedaba fuego en mí. Las llamadas telefónicas comenzaron a revelar más de lo que yo quería escuchar. Tomás hablaba en voz baja, pero mi oído, acostumbrado al silencio del hospital, captaba fragmentos. Cuando todo termine, la venta es segura, nadie sospecha. Yo tragaba saliva, deseando no escuchar, pero cada palabra se clavaba en mi memoria como un testamento de su traición. El dolor no era solo físico, sentía que mi alma se resquebrajaba con cada visita suya. Me preguntaba en qué momento había cambiado tanto, cuando se había convertido en un hombre capaz de planear la muerte de su madre. ¿Acaso había fallado yo como madre? ¿Había criado a un extraño sin darme cuenta? El remordimiento se mezclaba con el miedo, y ambos me desgarraban desde adentro. Pronto, las enfermeras empezaron a notar algo extraño. Me veían con ojos de compasión, murmuraban entre ellas sobre lo pálida que estaba, sobre lo poco que hablaba. Una de ellas, la más joven, me sostuvo la mano y me dijo en voz baja: «Tiene que ser fuerte». Yo la miré con lágrimas contenidas, deseando gritarle toda la verdad, pero todavía no encontraba el valor. Temía que si Tomás lo descubría, todo terminaría en ese mismo instante. Las noches eran un tormento. Cerraba los ojos, pero no dormía. Cada sombra que cruzaba el pasillo me hacía pensar que era él, regresando para asegurarse de mi silencio eterno. El pitido de las máquinas se mezclaba con mis latidos acelerados, y yo me aferraba al rosario, que guardaba bajo la almohada. Era mi única arma, mi única forma de no perderme en la desesperación. Los días siguientes se volvieron una rutina de humillación. Tomás me trataba como si ya no existiera. Hablaba de mí en tercera persona, delante de las enfermeras, como si fuera un mueble más de la habitación. «Ella ya no tiene fuerzas», decía, y yo, tragando lágrimas, mantenía la mirada fija en el techo, fingiendo una debilidad que, aunque real, no era total. Dentro de mí crecía una rabia silenciosa que me mantenía viva. En una ocasión, lo escuché hablar con un familiar por teléfono. Su tono era calculador, como el de un negociante apurado. «Pronto estará todo resuelto. La casa será nuestra». Esas palabras me arrancaron un gemido que casi me delató, pero logré contenerlo. Por dentro sentía que me moría de nuevo, no por falta de aire, sino por la certeza de que mi hijo me había convertido en un estorbo. Las enfermeras notaron mi temblor aquella tarde. Una de ellas insistió en ajustar la máquina de oxígeno, preguntándome si quería hablar con un médico. Yo negué con la cabeza, temerosa de que Tomás descubriera cualquier intento mío de pedir ayuda. Pero en mi interior, algo empezaba a cambiar. Ya no quería ser víctima. Comenzaba a pensar en cómo revertir la situación, en cómo hacer de mi silencio un arma para salvarme. El hospital se convirtió en mi campo de batalla secreto. Cada visita, cada gesto, cada palabra de Tomás era observada con atención. Aprendí a leer su rostro, a reconocer cuando estaba satisfecho y cuando estaba nervioso. Esa observación me daba ventaja, aunque pequeña. Yo era frágil físicamente, pero mi mente permanecía alerta, lista para aprovechar cualquier descuido. El miedo era constante, pero con él llegó también una chispa de coraje. Me repetía a mí misma que no había sobrevivido a tantas pruebas en la vida para rendirme ahora. Había criado sola a un hijo, había enfrentado la viudez, había soportado enfermedades. No podía dejar que mi historia terminara de esa manera. Esa certeza, aunque dolorosa, me mantenía en pie. En un momento de debilidad, pensé en rendirme, en dejar que todo sucediera. Tal vez así se acabaría el sufrimiento, pero al imaginar a Tomás quedándose con todo, riéndose de mi silencio, sentí un ardor en el pecho. No podía permitirlo. Mi vida valía más que sus ambiciones. Mi dignidad, aunque herida, no estaba muerta. Las enfermeras seguían tratándome con cuidado, sin saber la magnitud de lo que ocurría. Algunas veces,
Cuando él se iba, me quedaba mirando la puerta cerrada, deseando que alguien entrara y pudiera ver la verdad en mis ojos. Pero nadie la veía, mi lucha era invisible, escondida detrás de mi silencio fingido. Un día, Tomás entró con un gesto altivo, como si ya fuera dueño de todo. «Ya falta poco», murmuró. Yo cerré los ojos, fingiendo cansancio, pero dentro de mí, algo se encendió. Ya no era solo miedo, era rabia, era determinación. Sabía que debía encontrar una salida, aunque me costara lo último de mis fuerzas. El desprecio con que me trataba era evidente. Me hablaba sin mirarme, como si yo fuera un fantasma. Esa deshumanización me dolía más que cualquier enfermedad. Era como si mi vida hubiera perdido valor para él, como si mis años de sacrificio no significaran nada. Ese dolor era insoportable, pero también era combustible para mi resistencia. Poco a poco, mi fe volvió a sostenerme. Rezaba en silencio, pidiendo a Dios que me diera una oportunidad más, una salida que no solo me salvara a mí, sino que mostrara al mundo lo que estaba ocurriendo. Me aferraba a la esperanza como quien se aferra a una cuerda en medio de un abismo. En medio de ese infierno, comprendí que el verdadero enemigo no era solo mi hijo, sino el miedo que me paralizaba. Si lograba vencerlo, podría encontrar la manera de sobrevivir. Ese pensamiento se volvió mi mantra: no dejarme vencer por el miedo. Los días pasaban lentos, como gotas de agua cayendo en una piedra. Cada minuto era un recordatorio de que estaba en peligro, pero también de que seguía viva, y mientras siguiera viva, había esperanza. Esa certeza me dio la fuerza para empezar a planear mi próximo paso, aunque aún no sabía cómo ni con quién. Y así, entre humillaciones, silencio y miedo, fui tejiendo mi resistencia. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero algo en mí me decía que aún podía ganar, porque aunque mi hijo quisiera mi muerte, yo aún tenía un motivo más fuerte para seguir respirando: la dignidad de mi propia vida. La tensión llegó a un punto insoportable una tarde lluviosa. El sonido de las gotas golpeando las ventanas del hospital me recordaba el tic-tac de un reloj que corría en mi contra. Tomás había pasado más tiempo del habitual en la habitación, como si quisiera asegurarse de que nada escapara a su control. Yo lo miraba de reojo, sintiendo que mi corazón estaba a punto de estallar. Fue entonces cuando comprendí que había llegado el momento decisivo: o permanecía en silencio hasta el final, o hacía algo para recuperar mi vida. Esa noche, después de que Tomás se marchara, pedí ayuda a una enfermera de confianza. La llamé con un gesto débil de mi mano, como si quisiera agua. Cuando se acercó, acerqué mis labios a su oído y le susurré lo que había ocurrido. Mi voz temblaba, pero cada palabra llevaba el peso de la verdad. Mi hijo quiere matarme. Fingí estar muerta para escuchar su plan. Ella me miró con los ojos muy abiertos, en shock, pero me juró que me creía. Esa chispa de fe me sostuvo. La enfermera, cuyo nombre era Camila, me pidió calma. Dijo que no podía actuar sin pruebas, porque nadie le creería solo con mis palabras. Yo lo sabía. Durante días había sentido el miedo de ser vista como una anciana delirante. Fue entonces cuando surgió la idea: registrar pruebas. Con ayuda discreta, Camila consiguió un pequeño dispositivo para grabar las conversaciones. Era arriesgado, pero era mi única salida. El primer intento fue aterrador. Mientras Tomás hablaba por teléfono en la habitación, yo permanecía inmóvil, tratando de contener mis lágrimas y mi respiración. Cada frase suya quedaba registrada, cada palabra que confirmaba sus planes oscuros. Yo no sabía si eso bastaría, pero al menos me daba un arma, algo más fuerte que mi silencio. El peso emocional de aquel secreto era insoportable. Fingir que seguía débil, soportar sus miradas de desprecio, y al mismo tiempo guardar dentro de mí la certeza de que todo estaba quedando expuesto. Era como caminar sobre una cuerda floja, pero cada día que pasaba, mi determinación crecía. Ya no era solo por salvarme, era por demostrar que la verdad podía salir a la luz.
El momento de mayor riesgo llegó cuando Tomás casi descubrió el dispositivo escondido bajo mi sábana. Entró con pasos bruscos, revisando la mesa de noche y levantando algunos papeles. Mi corazón se detuvo, pero en su arrogancia no imaginó que yo, su madre frágil y enferma, pudiera estar resistiéndole. Cuando se fue, respiré con alivio y sentí que Dios me había dado un segundo de gracia. Cada día las pruebas se acumulaban, conversaciones llenas de codicia, frases cargadas de desprecio, planes cada vez más concretos. Camila me animaba en secreto: pronto saldremos de esto. Esa complicidad era mi salvavidas, porque hasta entonces me había sentido completamente sola. Por primera vez desde el intento de asesinato, sentí que no estaba luchando únicamente con mi miedo. El clímax se acercaba y yo lo sabía. No podía mantener aquel juego por mucho tiempo. Mi cuerpo estaba débil, pero mi alma ardía con una fuerza inesperada. Había pasado del silencio y la resignación a la valentía de enfrentar al hijo que había querido borrar mi existencia. Y aunque me doliera hasta los huesos, estaba lista. El momento de la confrontación estaba a punto de llegar. La confrontación llegó antes de lo que esperaba. Una mañana, mientras Tomás discutía por teléfono en el pasillo, la policía y el personal del hospital entraron en mi habitación. Camila había entregado las grabaciones. Todo estaba ahí: las palabras que probaban sus intenciones, los planes sobre mi herencia, hasta la frialdad con que hablaba de mi muerte. Yo lo sexta entrar de nuevo, confiado, y en cuestión de segundos fue rodeado por los agentes. Su rostro pasó de la arrogancia a la incredulidad, y finalmente al enojo más oscuro. Yo temblaba, no por miedo, sino por el peso de la decisión que había tomado. Mi corazón de madre se resistía a verlo esposado, pero mi instinto de supervivencia me recordaba que no había alternativa. El hijo que había sido mi razón de vivir ahora era también la razón por la que casi dejaba de respirar para siempre. Mientras lo alejaban, no lloré, no podía. Había cruzado un umbral del que no había retorno. Los días siguientes fueron de silencio y reflexión. El hospital, antes tan opresivo, se transformó en un lugar de esperanza. Los médicos me hablaban de mi recuperación con cautela, pero yo ya sentía que algo en mí había cambiado. La fragilidad que me acompañaba había dado paso a una fuerza que desconocía. Ya no era solo una mujer enferma, era alguien que había enfrentado lo impensable y había sobrevivido. El desenlace no fue dulce. Mi relación con Tomás quedó rota para siempre. Parte de mí aún lo amaba, porque el lazo de sangre no desaparece, pero otra parte entendía que debía soltarlo para poder seguir viva. El perdón quizá llegaría algún día, pero nunca el olvido. Lo que sí había ganado era una certeza: mi voz tenía valor, incluso después de años de silencio. Cuando finalmente salí del hospital, respiré el aire fresco de Medellín como si fuera un regalo sagrado. No tenía miedo. Mi historia se había convertido en un testimonio de resistencia. Yo, Ángela Mercedes Roldán, la mujer que fingió estar muerta para escuchar el plan de su hijo, había vuelto a la vida más fuerte que nunca.